y publicitario. En todas partes. Ponte. Exa FM 92.5. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, los académicos doctor Jaime Costales, César Ulloa y el comunicador licenciado Lolo Echeverría. Les invitamos a hacer unas reflexiones sobre el momento que vivimos luego de las elecciones. Casi este hecho del juicio político, las acciones contra el gobierno, nos ha bajado el nivel de análisis respecto de lo que debiera ser una lectura correcta, no solo de los resultados, que también hay que hacerlo, por cierto, de las elecciones, incluso las graves denuncias de presuntas acciones irregulares, un centro de cómputo en Guayaquil fuera de lo legal, que hizo el propio vicepresidente del máximo organismo electoral. Y también lo hizo la consejera del CNE, la doctora Elena Nájera. Es decir, esto no es un asunto tan simple. Siendo importante esto, también si se hace una lectura de los resultados, al menos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, van a llegar consejeros de este organismo tan cuestionado, que solo ha servido para la toma de los organismos de control. Llegan por la vía de las urnas, con los votos que obtuvieron 18%, 14%, 7, 8%, llegan consejeros deslegitimados porque el voto nulo y el voto blanco estuvieron por arriba de esto. ¿Cuál es la lectura que tiene doctor Jaime Costales? Muy buen día. Buenos días y un saludo muy cordial a los distinguidos contertulios. La corrupción política no solo es fraude, es bastante más complejo que eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con el clientelismo, la manipulación de la conciencia, la captura fanática a través del discurso y la narrativa populista, son formas de corrupción política. Así que hay que escarbar a fondo para ir más allá de las circunstancias, solamente de los resultados electorales, que en conjunto son una farsa, porque la mayoría de la población ha buscado un rechazo en general en las urnas. Pero desde el punto de vista psicológico, creo que lo importante también es entender, mi estimado Miguel, que tanto el populismo de izquierda que ha capturado a esa cuarta parte, son dos modelos fracasados, y que tenemos que trascender eso de la manera más urgente posible, evitando que retome el poder esa izquierda delirante que tanto daño ha hecho en el país y en la humanidad, y sobre todo en Latinoamérica, a tantos países, destrozándolos por dentro y sobre todo envenenando el alma colectiva de la gente. A mí, como psicólogo de la política, lo que más me angustia es ver cómo hay una corrupción que ha invadido y ha contaminado la psique, el alma colectiva de una cuarta parte de los ecuatorianos, y eso está en el fondo en los resultados electorales, y eso es lo que tenemos que curar de la manera más urgente, prudente y sabia, más acelerada y eficaz posible. Doctor Jaime Costales, desde una lectura de la psicología de la política, ¿cómo entender que un 25-30% esté por sobre el 70-75% de la mayoría de ecuatorianos y que impongan su pensamiento de esta manera? Eso se debe a que estamos anclados en un profundo complejo de inferioridad. Esa cuarta parte de gente que vota por delirantes de izquierda es gente que en algunos casos lo harán de buena fe, pensando que ese es el camino, pero en gran parte es un fanatismo cuasi religioso en que endiosan e incluso consideran que son avispados, que son dignos de imitar a aquellos que luego terminan corriendo por los techos y pugando hacia Europa, etcétera, con los juicios que les caen encima.
Entonces es una obnubilación, es un eclipse de la conciencia colectiva, es fanatismo, y el fanatismo es psicopatología social. Entonces de lo que se trata es no solo de tomar medidas políticas, no solo medidas constitucionales, no solamente medidas legales, sino que hay que hacer una profunda reestructuración de la conciencia colectiva. Hay que apuntar hacia un despertar del ciudadano común para que se dé cuenta, explicándole de la manera más diáfana, que cuando caen en esa forma tan patológica de decir, bueno, roba sí, pero hace obra. Hay que explicar a la gente, cuando te roban, no le roban solo al país en general, en el aire. Te quitan el pan de la boca a ti, te quitan el pan de la boca de tus hijos, te quitan las medicinas de los hospitales, te quitan la calidad de las escuelas públicas, te quitan la calidad de las universidades públicas. Es decir, te afectan, te roban el presente y te roban el futuro. Entonces, por eso es que hay que hacer un proceso de persuasión que cure esa psicopatología del complejo de inferioridad. Porque ese complejo hace creer a mucha gente que no merece nada bueno, que está destinada al fracaso y que aunque sea, escoja a esos populistas de pacotilla que terminan destrozando el país. Así que es un esfuerzo enorme de liderazgo que ir construyendo para que ese despertar colectivo evite que se repita el ciclo. Una brújula ni piensa en una inversión social profunda como para poder neutralizar el avance del populismo. Bienvenida, doctor César Ulloa, académico, escritor, analista político. Doctor César Ulloa, ¿cuál es su lectura luego de estos resultados de las últimas elecciones en donde evidentemente llegan consejeros al Consejo de Participación Ciudadana sin una mayoría de votos? El voto nulo y blanco sumados han sido más, y por otro lado que un 25-30%, siendo la minoría más alta, esté por sobre el mandato de un 70-75%, por cierto, no organizado, sino dividido. Buen día, César. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo a Lolo, a Jaime y de la misma manera a la audiencia que sigue con mucha atención este espacio. El resultado evidencia un hartazgo de la ciudadanía, no necesariamente con una sección o con una facción ideológica. A mí me da la sensación que el resultado hay que leerlo de manera más amplia. El rechazo, el hartazgo es hacia la clase política. Indudablemente habrá, como en todos los periodos de la historia, sus excepciones, pero el rechazo es generalizado. Y el resultado lo que nos dice es que no les gusta la manera como los políticos en la actualidad están gestionando los recursos públicos, están legislando, no están de acuerdo con la forma como se fiscaliza. Es decir, la gente ha priorizado, en su gran mayoría, la satisfacción de las necesidades básicas, los mínimos de dignidad que se necesita para sacar adelante a sus familias, dejando por fuera de cualquier opción a la política. Entonces, y además yo no diría que el populismo es exclusivo de la izquierda, porque hay populismos de derecha como el de Bolsonaro, como el de Donald Trump, o el mismo populismo de la derecha que aquí, ¿no es cierto?, encarnaba Álvaro Noboa. Entonces, el populismo se caracteriza por no tener ideología, es decir, una estrategia política que alrededor de un mesías redentor capitaliza sobre la base de un elemento discursivo que trata de polarizar. Entonces, yo creo que el resultado es muy evidente, es un llamado de atención, es un jalón de orejas profundo a la clase política en general, al gobierno, indudablemente, y a los otros actores, porque tampoco se puede decir, Miguel, que la oposición esté plagada de extraordinarios cuadros, al revés. Lo que nosotros hemos venido mirando durante estos años es una oposición empobrecida de ideas, empobrecida de alternativa, empobrecida y de generosidad, porque la fragmentación lo que evidencia además es que tampoco hay la generosidad, tampoco hay la sensatez, tampoco hay la cordialidad o hay un proyecto alternativo en donde se renuncie, donde se decline, en donde se deje por fuera intereses corporativos, intereses personales, o poner en la hoja de vida que se ha sido candidato a cualquier dignidad con la finalidad de tener un frente mucho más amplio. Entonces, a mí personalmente estos resultados me generan un termómetro muy claro, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde nunca antes, por ejemplo,
habíamos tenido alcaldes electos como el de Cuenca con 18%, y que le sucede alguien de 17%. O lo que ocurre en Quito, cualquiera de los 3 candidatos que hubiese sido electo en ese orden, es decir, Muñoz o Yunda o Freile, no superaban ni siquiera el 30%, lo que quiere decir que tampoco, ¿no es cierto?, tenemos un gobierno de una mayoría que pueda ser aceptable. Yo escribía en algunos editoriales para el país y para fuera del país que es histórico este resultado porque nos gobiernan autoridades del 20%. Y eso lo podemos evidenciar en varias ciudades, en varias prefecturas, en donde cuando se suma los votos nulos, más los blancos, más el ausentismo, le superan largamente al candidato que fue electo. Este es el caso de Cuenca, este es el caso de Quito. Solo para poner una cifra, cuando Rodrigo Paz perdió su candidatura y disputaba con el general Moncayo, o cuando Alarcón perdió las elecciones de Quito con en ese momento el alcalde Yamil Maguad, los perdedores superaban el 30%, casi llegando al 40%. Es decir, lo que nosotros estamos mirando es un fenómeno de fragmentación, de poca legitimidad, pero además una ciudadanía que no le interesa, y no le interesa por varias razones, porque no hay gobernantes que sean ejemplificadores, es decir, no tenemos un gobierno o autoridades que den ejemplo en cuanto a la posibilidad de que la gente, ¿no es cierto?, se acerque a la política. No hay en la oposición alternativa, indudablemente, pero además tenemos una sociedad civil fragmentada, egoísta. Yo diría que los diferentes sectores empresariales, académicos, miran por su propio lado y si bien todos estamos hablando de un gran acuerdo, de un pacto social, todo queda en lo anecdótico. Y me parece que esa fragmentación es la que alimenta, la que seduce, la que sugestiona, la que fideliza, ¿no es cierto?, a una fuerza política que ha sabido con el tiempo tener cautivo a su electorado y que se fortalece de la fragmentación de los otros. Entonces yo creo que también ahí me da la sensación, Miguel, que mientras no existe en el Ecuador una alternativa seria, diferente, con partidos de democracia, con un financiamiento claro, transparente, ¿no es cierto?, no va a suceder nada. Y lo que estamos mirando es una sucesión con ciertos matices más o menos de lo que fue la elección hace 4 años de las autoridades locales. Es decir, tenemos autoridades que nos gobiernan con el 20% y consejos completamente atomizados, en donde en el caso de Quito, por ejemplo, va a haber 5 fuerzas políticas representadas, lo que le exige al alcalde procesos de negociación de altísima complejidad y sensibilidad, debido precisamente a que la oposición tampoco nos ha presentado ninguna alternativa interesante. Doctor César Ulloa, ¿y cómo despertar al ciudadano común, como decía el doctor Jaime Costales, con una circunstancia? Voy a leer un párrafo del artículo de este jueves del doctor Fabián Corral en Diario El Universo sobre el significado de la votación. Dice: la propaganda y la agonía del civismo han transformado las elecciones en un acto banal. Es una especie de designación de redentores que no lo son, de sabios que presumen, de personajes que sonríen, de gestos que poco o nada significan. Votamos acosados por las promesas, agobiados por los enfrentamientos, enfermos de mediocridad y a sabiendas de que lo sustancial nunca se discute porque no conviene o porque pocos entienden el fondo de estos temas. ¿Cómo reivindicar esto, doctor Ulloa? Bueno, yo creo que la reivindicación debe venir desde arriba y desde abajo. Desde arriba, cuando quienes estén en el manejo de los recursos públicos por cargos de designación o de elección, que es distinto, nos llega a los ciudadanos una luz de que el Ecuador está enrumbado de distinta manera, y por lo menos en estos 2 años no ha sucedido eso. Y luego, por el otro lado, a mí me parece que los partidos políticos, con este chirlazo, porque es un chirlazo, es una bofetada que han recibido, deberían entrar en un proceso de reingeniería ética, primero profunda,
en un proceso de reingeniería orgánica y en un proceso además en donde se busquen mecanismos adecuados, eficientes, con un seguimiento, con un monitoreo adecuado de la vinculación que pueden tener con los diferentes sectores de la sociedad. No conozco ningún partido, más allá que hablen la cantera del PSC, la escuela de formación del Misecomo, es decir, son escuelas de marketing, de maquillaje, de cosmetología, de media training, pero no son escuelas en donde a los cuadros que se les forma se les dé, ¿no es cierto?, una capacitación en administración de los recursos, en contratación pública, en planificación del Estado, en técnica legislativa, por poner un ejemplo. Entonces a mí me da la sensación que los partidos políticos deben entrar en una reingeniería profunda. Caso contrario, vamos a ir a las elecciones que hemos visto en estos 4 años. Es decir, a candidatos, ¿no es cierto?, que entran por la ventana en los partidos y a partidos sin candidatos. Es decir, lo que hemos tenido es partidos que buscan afuera cacería de talentos, no sé con qué criterios, con qué variables, y luego también candidatos que tampoco carecen de partidos y se entra en esta lógica del alquiler de los partidos. Entonces, insisto, yo no veo en la oposición luces, llámese oposición de derecha, de izquierda, de los movimientos sociales, pero tampoco veo luces en el gobierno. O sea, me da la sensación que es un momento en donde de lado y lado, ¿no es cierto?, hay que llamar a la sensatez, a la cordura, pero sobre todo entender que está en riesgo el Estado. A mí me da la impresión, por todos los síntomas, por todas las evidencias, que estamos prácticamente a puertas de un Estado fallido. Y un Estado fallido se caracteriza por la anomia. Anomia quiere decir que discrecionalmente cualquier persona actúa de la forma que considera porque ya perdió la confianza en las instituciones de la democracia. Entonces, cuando las personas comienzan a resolver desde sus criterios, es un síntoma bastante complejo de un Estado fallido que además, por los últimos hechos acaecidos y por los indicadores de inseguridad, nos demuestran que el Estado está perdiendo, ¿no es cierto?, las principales competencias, que es el resguardo de la ciudadanía, la seguridad. Entonces yo creo que está en riesgo el Estado indudablemente con un tipo de régimen que es la democracia y con un sistema de partidos cada vez más vaciado, multipartidista, fragmentado, por donde se le vea, en donde solo sobrevive, insisto, donde solo sobrevivirá aquel partido o movimiento que tenga la capacidad de fidelizar a un segmento pequeño, porque vemos que los que ganan, Miguel, ganan con el 20%, ganan con el 25%, es decir, tampoco es que son victorias enormes. Sin embargo, se ha lanzado pirotecnia, globos al aire, diciendo que son victorias fabulosas, sensacionales, pero cuando uno mira la estadística descriptiva que presenta el Consejo Nacional Electoral, vemos candidatos con una exigua legitimidad y una ciudadanía que ha rechazado completamente como la clase política del país, clase política de todos los colores, ¿no? Me refiero a todos, con las excepciones pocas que hay, Miguel. Lolo Echeverría, muy buen día. ¿Con qué legitimidad llegan, por un lado, autoridades con el 20, 25, 30% promedio, frente al 70, 75% que rechaza, que no está de acuerdo con eso? ¿Con qué legitimidad llegan los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana cuando el voto nulo y blanco sumados les ganan a ese 15, 17%, 8, 9%, consejeros que van a designar a los organismos de control? Buen día, Lolo. Buen día, Miguel. Un saludo para Jaime y para César. Esto de la legitimidad me parece un concepto ambiguo y peligroso. Yo creo que en democracia gana la mayoría de los participantes, pero lo que estamos viviendo es consecuencia de la crisis que vive la democracia y que viven los partidos y la política. Es consecuencia de no tener el voto libre. Teníamos una elección difícil, compleja, con 7, 8 papeletas, con una campaña muy corta de un mes para explicar una campaña tan compleja. Entonces, el voto nulo, el blanco, es consecuencia de eso.
y del otro factor que es el desinterés de los ciudadanos y el rechazo a los partidos y a los candidatos. Yo sostengo y siempre he sostenido que el voto debe ser libre. Estas enfermedades de la democracia son consecuencia de acarrear electores para darle legitimidad a los elegidos. Vea usted, los dictadores, los autoritarios ganan las elecciones con el 93 y el 95% de los votos y eso no les da legitimidad. Yo creo que el voto debe ser libre para que sea meditado, para que sea pensado, para que el ciudadano sea responsable y analice el voto que va a emitir. Cuando alguna vez propuse en un foro con políticos el voto libre, decían que no, porque es una responsabilidad. Claro, cuando les conviene es una responsabilidad, cuando les conviene es un derecho. Pero me decían que además ya se había ensayado el voto libre y lo que ocurre es que los candidatos compran el voto. Y yo respondí que me parecía espeluznante que compren el voto. Es gravísimo, tan grave como obligar al voto, porque es una especie de chantaje también, que no, el que no vota no tiene derecho ni siquiera a hacer una gestión pública. ¿Cuál es la diferencia? El voto tiene que ser meditado, pensado, responsable. Cuando lleguemos a tener una democracia así, podemos exigir también los otros elementos de la democracia. La consecuencia de lo que tenemos es el que me importismo. Si me obligan a ir a votar, voy, asisto a la urna, consigo la papeleta de votación y después dejo en blanco o anulo el voto. ¿Por qué? Porque ninguno me representa, porque ninguno me satisface de los candidatos presentados. Los partidos políticos tienen el monopolio de los candidatos. ¿Y qué candidatos presentan? Vanidosos, payasos, gente absurda. Y hoy en día ya más peligroso todavía, gente conectada con el narcotráfico. Si esos son los candidatos que presentan los partidos y movimientos, ¿cómo quieren que se entusiasme el electorado para ir a participar en esas elecciones? Entonces, el voto nulo y blanco es consecuencia de todo ese proceso y esto no le da ni le quita legitimidad a los candidatos. Lo que les da o les quita legitimidad es la capacidad de resolver los problemas de la gente, porque eso y solo eso es la política, Miguel. En ese sentido, ¿cómo lograr que haya un despertar para que haya una conciencia del ciudadano frente a un panorama que virtualmente con el voto obligatorio le tienen contra la pared? Lo que decía César, los movimientos políticos necesitan una reingeniería para que se conviertan en lo que deben ser, porque por ahí tiene que comenzar la responsabilidad. Si no son capaces de presentar candidatos decentes, hay que quitarles el monopolio de la presentación de candidatos. Pero mientras tengan ellos ese monopolio, tienen que estar a la altura de esa responsabilidad. Es decir, tienen que estudiar la realidad nacional, tener ideologías, un sistema coherente de ideas, digamos, tener disciplina, tener formación de cuadros de gobierno, formación de líderes, presentación de programas de gobierno y preparación de cuadros de gobierno, porque no pueden ir tampoco como van ahora, como gallina en baile, sin saber ni qué se trata de todo lo que decía César, ¿no? De tener conocimiento de las leyes, conocimiento de la gestión de control, de Contraloría, de Fiscalía, etcétera. Los funcionarios honrados son víctimas de la Contraloría porque se sienten perseguidos, se sienten asustados y con frecuencia no hacen nada por temor de ser glosados.
y los pillos hacen atrocidades y ahí sí no aparecen glosas ni fiscalizaciones. Entonces, todo el sistema está pervertido y tenemos que entonces empezar a reconstruir eso. Y creo que un buen camino es empezar a reconstruir los movimientos políticos. Y mire, con relación a esto del voto nulo y blanco, es una crisis de la democracia, como le decía. El año pasado en el Perú se elegían los candidatos en elecciones internas. Parece muy democrático. ¿Qué pasó? Que entre todos los candidatos no superaban al número de nulos y blancos en esas elecciones internas. Y esto es de los partidarios del movimiento político. Entonces la crisis es grave. Creo yo que en definitiva es mejor que vote solo un 10%, pero un 10% que vaya pensando y que vaya voluntaria y libremente a votar, a que vaya el 90% como borregos a apoyar las torpezas que cometen los movimientos políticos en la designación de candidatos. La legitimidad no está en el número de votos. Vuelvo con el doctor Jaime Costales. ¿No será que en medio de este esquema, como han descrito usted, César Ulloa y Lolo Echeverría, no será que en lugar de cambiar, de buscar la concienciación del electorado de manera cívica, esta dirigencia, estos sectores, están contentos con el actual esquema? ¿Y para qué cambiar si con una votación menor frente a todo el universo de votantes llegan al cargo? No importa eso. ¿No será que están contentos con este esquema que debiera cambiar en el Ecuador, doctor Costales? Doctor Costales, ¿nos escucha? Se está cortando. ¿Me escucha ahí, Miguel? Sí. ¿Había alguna falla? Sí, tal vez está saliendo mala señal. ¿Qué le parece? Sin perjuicio de la imagen, le vamos a llamar al teléfono para que responda. Decíamos, la inquietud de que, al contrario de lo que han señalado esta mañana usted, César Ulloa y Lolo Echeverría, ¿no será que esta dirigencia política actual está contenta con este sistema que permite llegar con una baja votación a los cargos y simplemente no afrontar los graves y acuciantes problemas que necesita el país, sin cambios en los movimientos políticos, en las organizaciones políticas, pero que simplemente determinan esta realidad inocultable hoy en el país? Doctor Jaime Costales. Primero hay que situar, estimado Miguel, que el triunfo del correísmo es un triunfo pírrico, como ya señaló César. Entonces hay que explicar en una clara psicoterapia social que no es ese triunfo arrasador que intentan manipular en la conciencia colectiva. En segundo lugar, hay que ver esta circunstancia justamente con una visión serena pero optimista a la vez. Ese 75% que no ha votado a favor del correísmo tiene que ser canalizado, orientado, inspirado para que en las futuras votaciones logre una reacción ciudadana de reconstrucción de la democracia, de reconstitución de lo mejor de la democracia. Hay que entender a fondo, mi estimado Miguel, que Lasso está en una encrucijada inmensa, pero en vez de que le vea como está contra la pared, tiene que entender con inteligencia política que este puede ser el gran momento si asume con coraje, con lucidez, con valentía, la decisión de inspirar una transformación social, haciendo una inversión social gigantesca, pero a la vez demostrando que la derecha puede ver más allá del lucro y de lo empresarial y puede ver en función del país. Pero además de eso, lo que tenemos que construir urgentemente, más a fondo que los partidos políticos y todas las reformas políticas que obviamente son necesarias, es un cambio de la conciencia colectiva en que salga la gente del sentimiento de inferioridad, que el ecuatoriano promedio sienta que merece vivir en un país decente, en un país estable, que el ecuatoriano promedio entienda que la corrupción no puede ser la forma de vida que está
asumida como lo único que nos puede dar un espacio de poder. Que el ecuatoriano promedio sienta que merece vivir una vida decente y que sus hijos, sus nietos, la comunidad entera merece una mejor sociedad de la que estamos viviendo. Entonces hay que verle este 75% de votos de rechazo entre nulos y los que no han votado por el correísmo como la inmensa materia prima que tenemos la oportunidad de canalizar y proponer un modelo diferente, haciéndole entender a la gente que el narcosocialismo violento y delirante de Correa, de Issa, etcétera, es un crimen social, como ya se está viendo en esa Nicaragua que se hunde en manos de los Ortega, en esa Cuba que se despedaza en manos de los sucesores de los Castro, y en esa Venezuela que se hunde en manos de el chavismo. Hay que hacerle entender eso a la gente, pero también que la derecha tiene que despertar, porque ya le pasó al Ecuador con el fracaso de Sixto Durán Ballén y de Dajic, se abrieron las puertas para el bucaramismo. Entonces tenemos que pensar en un modelo mucho más avanzado de sociedad, que supere las taras de ese capitalismo ciego y salvaje y que supere las taras criminales del socialismo y el comunismo autoritario, que son una tragedia de crímenes de lesa humanidad. ¿Y cómo cambiar ese esquema, doctor Costales? Tenemos que utilizar todos los medios legítimos posibles, los medios de prensa como la radio, la televisión, pero también las redes sociales, hacer una psicoterapia social de mensajes penetrantes, persuasivos, que le devuelvan a la gente la concepción de que ella misma es valiosa, de que no necesita salvadores de pacotilla mentirosos que están coludidos con el narcotráfico, que no necesita manipuladores de masa, sino que necesita líderes sanos, sensatos, de una profunda convicción patriótica y democrática. Hay que devolverle al ecuatoriano promedio el amor profundo por el país, esa sensación de pertenencia que está siendo despojada por estos infames manipuladores, y de esa manera hay que ganarles en el proceso de la narrativa, de la convicción, de la persuasión a estos manipuladores de pacotilla que están destrozando al país. Tenemos que hacerlo en un conjunto, una unidad que vaya mucho más allá de los liderazgos partidistas. Tiene que ser un liderazgo democrático unificado que tenga como meta primero ganar las elecciones del 2025 mandándole al basurero de la historia, al correísmo y a todas esas posiciones dogmáticas, fanáticas, destructivas, pero que sobre todo se encargue de reconstruir la mentalidad de los ecuatorianos. Y voy a insistir eso casi obsesivamente. Si no cambiamos la estructura mental de los ecuatorianos, podemos hacer todas las reformas políticas, constitucionales, económicas, sociales, partidistas, que seguiremos dando de tumbo en tumbo las vueltas en el mismo sitio, cavando nuestra propia tumba como sociedad. Entonces hay que despertar, pero con esperanza, con urgencia, pero con una manera inspiradora de hacerle sentir al ciudadano común y corriente que es capaz de ser protagonista de la resurrección de un país que merece ser un país verdaderamente democrático y no estar en manos de estos manipuladores de pacotilla que solo piensan en el robo, en la usurpación del poder y en la manipulación de masas. Doctor César Ulloa, ¿cómo cambiar este modelo? Usted decía y planteaba un interrogante, un Estado fallido. ¿Cómo recuperar la institucionalidad? ¿Cómo lograr que funcione plenamente una democracia? Más propicio para hacer una autoconvocatoria ciudadana en vísperas de la consecución de una tercera vía, porque los datos, no solo de las encuestas, sino las preguntas que se establece alrededor de instrumentos como el Latinobarómetro de las Américas, que lo hace, ¿no es cierto?, Marta Lagos en esta Fundación de Chile, o el Barómetro de las Américas, que se lo hacen varios países, los dos instrumentos, nos hablan, ¿no es cierto?, que la mayoría del porcentaje de la población en otros países no está de acuerdo ni con la izquierda extrema ni con la derecha extrema. Es decir, hay un amplio porcentaje que está exigiendo que se ha pronunciado en las urnas por una tercera alternativa. Y creo que esa tercera vía, que por cierto es una frase que se viene utilizando desde hace ya varias décadas por quienes de alguna manera trataron de remozar un modelo socialdemócrata en los Países Bajos con altísimos niveles de resultados. Creo que en el Ecuador hay una alternativa importante en donde se pueda combinar, Miguel, el respeto a las libertades, a los derechos civiles y políticos, a la participación, a la asociación, a la auténtica, ¿no es cierto?, demostración democrática que pueden tener los ciudadanos sin dejar de pensar en lo social. A mí me da esta sensación que
los extremos finalmente nos sepultan, es decir, pasamos de un gobierno en donde transgredió, vulneró, como lo dijo el Comité de Derechos Humanos, como lo advirtió el examen periódico universal de Naciones Unidas en su momento, un gobierno de 10 años que no le importaba las libertades, que mandó al tacho de la basura el rol sanador, auténtico que tiene la prensa, los medios de comunicación, a un gobierno en donde se fija mucho en la estabilidad, que está bien, está bien. Nadie puede discutir que ordenar la casa, que sanear las cuentas, que poner sobre la mesa con transparencia las relaciones con los multilaterales de crédito está correcto, pero no se puede ni lo uno ni lo otro. Entonces yo creo que salir de los extremos, salir de la vulneración de las libertades y por el otro lado salir de la miopía que no hay que hacer de inversión social, nos abre la puerta, Miguel, a una tercera vía, a una tercera alternativa en donde se creen las condiciones para el empleo, en donde se apoye la producción, en donde se genere la riqueza, pero sin perder de vista el respeto que se tiene por las libertades, por los derechos. Es decir, no dejar de pensar en una economía, pero bajo ningún punto de vista dejar aislado, dejar por fuera a los segmentos que históricamente el Ecuador ha tenido en una condición de pobreza y pobreza extrema. Y me refiero de manera concreta al sector rural, en donde si uno mira los indicadores, identifica que ahí se concentra la desnutrición crónica infantil, la violencia intrafamiliar, la falta de acceso a servicios como agua potable, alcantarillado. Fíjese qué contradictorio. Tenemos kilómetros de playas maravillosas en las provincias de nuestra costa ecuatoriana, pero cuando usted llega a un balneario no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay tratamiento de heces, no hay un consultorio médico decente. Es decir, la persona que va a disfrutar vacaciones y por cualquier razón de la vida le ocurre un accidente, tiene que inmediatamente volverse a la capital o a algún lugar donde medianamente hay un centro de atención médica. Entonces yo creo que es el momento donde la ciudadanía tiene que propiciar una autoconvocatoria, los sectores de la empresa, de las universidades, las diferentes instituciones, organismos, ONGs, plantearnos un programa social, un pacto social que gire alrededor del combate a la inseguridad, de la satisfacción mínima de necesidades en los sectores que históricamente están incluidos, pero tampoco dejar de lado la discusión importante, impostergable, urgente, que es generar nuevas reglas del juego para el empleo. Es decir, el Ecuador tampoco puede tener unas reglas de empleo como que van casi del siglo pasado y muchas décadas atrás. Es decir, yo creo que el resultado electoral nos dice no queremos ni la extrema izquierda ni tampoco nos gusta la extrema derecha. Me da la sensación que ese 80% está buscando una alternativa distinta que no es el autoritarismo que ya pasamos, pero tampoco la miopía que significa cerrarle las puertas a la inversión social en un país donde 7 de cada 10 no tienen empleo, donde 3 de cada 10 niños padecen de desnutrición crónica infantil y donde los niveles de inseguridad están entre los más altos. Entonces yo creo que es el momento de aunar fuerzas, de buscar un pacto social sobre la base de la participación y generosidad de todos los sectores, Miguel. Lolo Echeverría, ¿cómo cambiar este modelo a fin de que haya una expectativa positiva de que esto va a cambiar y de que esto se va a atender? Me parece que tarde o temprano tenemos que llegar a una reconciliación nacional. No podemos vivir en guerra. Hemos pasado 1 año y medio en una guerra entre ejecutivo y legislativo, gobierno y oposición, para controlar los organismos de control. Y ninguno ha tenido éxito en definitiva, porque cambian las mayorías, hay destituciones, entran los jueces. Bueno, pero es una guerra. El poder, claro, consiste en tener el mayor control posible y los organismos de control son un estorbo para el poder y por eso se da esta guerra. Bueno, estoy de acuerdo con César, ya no se necesita ni izquierda y derecha, esas dicotomías ya no sirven, ya no son útiles. Hay que ir a una política superior, más actual.
Y creo que tarde o temprano tenemos que tratar de dejar la guerra y apelar a una reconciliación nacional que supone dos cosas que son el problema. Ahí es donde todos se plantan en sus cuatro y no avanzan más. Las dos condiciones para una reconciliación nacional son la amnistía y el proyecto común. La amnistía consiste en olvidar lo que se ha hecho en el pasado, lo que han hecho en el pasado, y el proyecto común significa pensar en el futuro. Lolo, ¿eso no determina un perdón, revisión a los corruptos, por ejemplo? Los que han sido sentenciados. Es el problema, por eso le digo, cuando se habla de esto, dicen, no, que hay líneas rojas, que la impunidad. ¿Y cuántos presos tienen? Ni uno. Entonces la impunidad ya existe. Entonces le pongamos por lo menos un precio para exigir una política civilizada. Pero lo principal es el proyecto común. Ese proyecto común, un país válido para todos. Un país que no sea ni el populismo, ni la derecha, ni la izquierda, que no sea el gobierno y la oposición, que no sean dicotomías. Un país, un proyecto común, porque eso hace que el país funcione. Y cuando el país funciona, la gente, el electorado, el pueblo, está tranquilo, contento y cree en casi todo, porque cree en su futuro, en su progreso, en la capacidad de supervivencia. Entonces, tarde o temprano llegaremos a eso. Y mire, eso hay que hacer antes de empezar a matarse. En España se mataron entre izquierda y derecha 1 millón de personas. Y después tuvieron que hacer un acuerdo. Y producto de ese acuerdo tuvieron 40 años de éxitos que le convirtió a España en una potencia mundial. Y en Chile también se mataron por miles. Y después tuvieron que hacer un acuerdo. Ese acuerdo permitió que Chile se convierta en el país más avanzado económicamente, más civilizado de América Latina. Eso antes de empezar a matarnos tenemos que parar la guerra que vivimos y procurar una reconciliación nacional. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a los académicos, doctor Jaime Costales, doctor César Ulloa y al comunicador Lolo Echeverría por estas reflexiones respecto del momento político que vivimos. Muy amables, muy buen día su participación. Un buen día para todos. Muchas gracias. Un extraordinario feriado, un abrazo, gracias. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show, ya viene antes, clarito está, el segmento de los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y luego el show de la papaya en Exa FM. Antes, si me permiten, recomendar el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas. Vamos a abordar un tema del que no podemos despreocuparnos, la situación actual del Cotopaxi, las medidas preventivas que deben adoptarse y la concienciación ciudadana frente a la actividad del volcán y los fenómenos naturales. Invitados el ingeniero Goyepes, vulcanólogo, asesor del municipio de Quito y exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la subdirectora nacional de gestión de riesgos, Patricia Carrillo, y el ex gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel. De mi parte, muchas gracias a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Dios mediante volveremos el próximo miércoles, luego de este feriado de carnaval. Muy buen día, felicidades a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da inicio, clarito está. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a este programa de Clarito está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos Bienvenidos, clarito está. Clarito está, que estamos contentos de estar con ustedes, amigos. Y tenemos un programa sobre externo. Sobre lo externo. Lo externo.
Hemos preparado un programa sobre el sector